Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a la sala número 2 del Cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria. Mi nombre es Stephanie Itzel Villar Mendoza y en esta ocasión y hasta las 11 de la mañana voy a ser la moderadora de las ponencias técnicas de esta sala. Antes que nada quisiera recordar a los ponentes que tienen 15 minutos para exponernos su tema y posteriormente 5 minutos más para la sesión de preguntas de la audiencia. Y a todos nuestros compañeros participantes les recuerdo que deben mantener su micrófono desactivado para que no se vicie la comunicación en la sala. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio con estas ponencias. Les presento en primera instancia al maestro Mazorra Carrillo Jorge Luis, que nos acompaña desde el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, CIATEC, y nos va a presentar el tema validación in vitro de vectores autorregulados por hipoxia y TGF-beta para terapia génica contra fibrosis. Adelante, maestro. Ok, gracias. Gracias, Stephanie, por la presentación. Como ya lo mencionaste, mi tema es validación in vitro de vectores autorregulados por hipoxia y TGF-beta para terapia génica contra fibrosis. Bueno, las enfermedades crónicas y degenerativas han contribuido a más del 70% de la mortalidad a nivel mundial en los últimos años, y se estima que esta cifra, según la OMS, va a ir en aumento. La inflamación crónica genera muerte celular e hipoxia a consecuencia del incremento metabólico, los cambios vasculares y la producción de matriz extracelular que termina en fibrosis. De manera recíproca, también la hipoxia genera un agravamiento inflamatorio y produce más fibrosis. Por lo tanto, la hipoxia es una respuesta recurrente en este tipo de enfermedades crónico-degenerativas que en conjunto con la fibrosis y la inflamación pues provocan el desarrollo de estas. La hipoxia en este caso está regulada por el factor inducible por hipoxia 1 que en conjunto con el factor de crecimiento transformante conducen a la fibrosis tisular. En este caso, les muestro un ejemplo de lo que sucede en el hígado, donde las células estelares hepáticas son activadas o transformadas a miofibroblastos y producen fibrosis. Y si esto no se detiene, pues lleva a necrosis y a la muerte. En este caso, estos genes han sido objeto de estudio de muchos blancos terapéuticos. Los tratamientos actuales para las enfermedades crónicas generalmente son farmacológicos, generan pocos beneficios y aunado a esto, muchos efectos adversos a largo plazo. Afortunadamente, actualmente existen alternativas basadas en terapia génica, las cuales se encuentran en diferentes fases de estudios clínicos. Estas terapias tienen como objetivo modificar la relación que existe entre hipoxia e inflamación y también buscan prevenir o revertir estas enfermedades inflamatorias crónico-degenerativas que presentan fibrosis. Aunque el uso de estos vectores de ADN inducibles por hipoxia e inflamación ya ha sido estudiado, la necesidad de terapias más efectivas y nuevos enfoques aún es muy demandante. Es por eso que nuestro objetivo en este trabajo consistió en validar in vitro vectores de ADN autorregulados por hipoxia y fibrosis. Para ello, nuestros materiales y métodos son los siguientes. Primero diseñamos los plásmidos, estos basados en dos secuencias. Las secuencias HRE, que son las secuencias responsivas a hipoxia, y las secuencias SBE, que son secuencias responsivas a los SMAD de la señalización de TGF-beta, de las cuales salieron dos secuencias. Utilizamos la secuencia que nombramos como C. Esta corresponde a 12 copias en tándem de un fragmento de 4 nucleótidos del gen PAI1 de humano, del ser humano, y la secuencia E, que son 5 copias en tándem de 25 nucleótidos del gen de la eritropoyetina humana. Utilizamos también un promotor basal del citomegalovirus, que es un promotor ampliamente usado, y como base utilizamos el plásmido PAC GFP11, que es un plásmido, ahorita les voy a mostrar sus características. Para la transfección celular tuvimos que purificar los plásmidos para dejarlos con cantidades mínimas de endotoxinas
y hacer más efectivo el proceso de transfección. Utilizamos células esteladas hepáticas de ser humano, las cuales sembramos en microplacas de 96 pozos, y el ensayo de transfección se realizó con el reactivo SuperPET, con las condiciones mostradas por el fabricante, con algunas ligeras modificaciones. Con esto quisimos probar la activación de las células estelares hepáticas, ya que estas células en este ensayo fueron nuestro modelo, las cuales tratamos por 24 horas con 100 nanogramos por mililitro de LPS para simular inflamación, o 200 microlitros de medio proinflamatorio. Este medio proinflamatorio proviene de células inmunológicas estimuladas. Y analizamos la expresión de diferentes genes de respuesta de activación de las células estelares hepáticas. Finalmente realizamos un ensayo por citometría de flujo, donde las células transfectadas con los plásmidos fueron sometidas a hipoxia severa, inducida por cloruro de cobalto por 24 horas, y la expresión de la intensidad media de fluorescencia y el porcentaje de células positivas a GFP se midió mediante citometría, en el citómetro Guava de Millipore. Ok. Nuestro primer resultado, bueno, les quiero explicar esto. La construcción de los plásmidos se realizó, como ya les mencioné, mediante la clonación de las secuencias en este plásmido que compramos. Ese plásmido es un plásmido que no tiene promotor y puede usarse para evaluar la actividad de diferentes promotores o combinaciones que diseñamos en el laboratorio, promotor potenciador, etcétera, ya que pueden ser insertadas en este sitio de clonación múltiple, MCS, que se encuentra río arriba del marco de lectura de la proteína verde fluorescente. Entonces, con ello, basado en esto, realizamos la construcción de los plásmidos con los promotores sintéticos que diseñamos. Y en esta figura les muestro el diseño y la organización de las secuencias seleccionadas en los diferentes promotores sintéticos empleados en este estudio. Tenemos dos principales tipos de secuencia, como ya les mencioné, la secuencia C, la secuencia E, el promotor basal de citomegalovirus y el gen reportero verde fluorescente. En este caso también se incluyó, no se muestra aquí, pero se incluyó una secuencia COSAT de inicio de la traducción de alta eficiencia para células eucariotas, y bueno, el gen reportero de la GFP, que está contenido en el mismo plásmido que usamos como base. Y bueno, de estas, para comprobar la composición correcta, se realizaron análisis de restricción, las clonas se seleccionaron por PCR de punto final, y todo esto se confirmó por secuenciación, ¿vale? Entonces tenemos varias versiones de los plásmidos controles de promotor, un plásmido que solo contiene la secuencia C, uno que solo contiene la secuencia E, dos versiones que contienen las secuencias en los dos diferentes órdenes, y unos plásmidos controles sin promotor basal. Entonces, con estos plásmidos, primero lo que hicimos fue obtenerlos de manera pura con bajo nivel de endotoxinas. Aquí les muestro un ejemplo del proceso de purificación en el GELA, donde vemos cómo el plásmido pasa por varios lavados y columnas para al final obtener el plásmido lo más puro posible. Y en la figura B les muestro los plásmidos ya purificados. Con estos plásmidos procedimos a transfectar células y a estandarizar el proceso de la transfección. Entonces, en esta imagen se muestra la señal de GFP por microscopía de fluorescencia, campo claro del mismo campo, y en este caso se usó el plásmido que contiene el promotor basal del citomegalovirus y su enhancer con el gen de GFP. Y bueno, vemos en esta gráfica de citometría que se obtuvo un porcentaje superior al 30% de células positivas a GFP. Entonces, con esto, pudimos proceder antes de realizar la evaluación de los plásmidos, también hicimos una evaluación de las células estelares hepáticas de su activación. Entonces, este resultado muestra la expresión de los genes factor inducible por hipoxia 1, TNF-alfa, BGF, TGF, interleucina 1B,
interleucina 6 y colágeno tipo 3 y control de actina. En este caso, las células fueron retadas a 100 nanogramos de LPS, en la condición de LPS, a medio de cultivo de macrófagos activados con LPS, que es SMP, y bueno, vemos, realmente es un PCR punto final, el cual cuantificamos por densitometría, y vemos cosas interesantes. Por ejemplo, hay una expresión del gen HIF1-alfa en los tratamientos de EPS y en todos los tratamientos que se sometieron a hipoxia. Hay una expresión considerable de TNF-alfa en el medio proinflamatorio, y en el caso de TGF-beta1 se sobreexpresó en todos los grupos de hipoxia comparados con los de normoxia. Entonces, y así para interleucina 10, colágeno 3 también se ve que aumenta. Entonces, estos comprueba de manera cualitativa que están activas en este tipo de células y las podemos utilizar para evaluar nuestros plásmidos. Y con esto, entonces, procedimos a hacer el ensayo final para evaluar la respuesta de la específica hipoxia de cada uno de los promotores que diseñamos. Lo que hicimos fue entonces transfectar estas células con todos los plásmidos y medir la expresión de GFP por citometría de flujo. El promotor con una respuesta óptima a la hipoxia se tomó como aquel promotor que mostró la intensidad media de fluorescencia de GFP más alta después de someter estas células a hipoxia severa. Aquí se muestran los resultados de la intensidad media de fluorescencia de estas células de todos los plásmidos en los tratamientos. Y bueno, vemos que el análisis estadístico mostró una diferencia significativa en plásmidos que contienen la secuencia E más C en ambas combinaciones y solo la secuencia E. Bueno, estos vectores, como son los más responsivos, pueden ser probados en terapia génica antifibrótica, en modelos de animales de enfermedades como cirrosis hepática o artritis reumatoide o enfermedad renal, lo que va a demostrar su factibilidad funcional. Y bueno, como conclusión, los promotores diseñados y construidos en vectores de ADN, plasmidos eucariotes, con ambas secuencias, HR y SB, secuencia A y secuencia C, en cualquier orden, o sea, en un orden o en un sentido, fueron validados in vitro. Esos vectores son autorregulados por señales patogénicas fibróticas para la expresión de los genes y pueden ser útiles para terapia génica contra fibrosis. Bueno, estas son las referencias que usamos para escribir este artículo y gracias a todos por su atención. Muchas gracias, maestro Jorge. Sin duda es un tema muy interesante y con gran aportación hacia la ciencia y hacia la salud médica también. Gracias. Lo felicitamos mucho por esta presentación y me doy la tarea de leer la constancia que le vamos a otorgar en este momento de manera virtual, que a la letra dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación y el Comité Organizador, otorgan la presente constancia a Jorge Luis Mazorra Carrillo, Tania Amanda Camacho Villegas y Hugo Esquivel Solís, por la impartición de la ponencia técnica Validación in vitro de vectores autorregulados por hipoxia y TGF-beta para terapia génica contra fibrosis, en el 4º Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria, llevado a cabo el 28, 29 y 30 de octubre de 2020. La técnica al servicio de la patria y, por supuesto, firmado por nuestra coordinadora general, la doctora María Antonio Cruz, y por el comité técnico dirigido por la doctora Claudia Alejandra Hernández. Le agradecemos mucho y le damos un fuerte aplauso. Si gustan, los asistentes pueden abrir sus micrófonos para que eso sea más caluroso hacia el ponente. La siguiente presentación está a cargo del maestro Hugo David Sánchez Chávez y la ingeniera Anadelia Santiago Hernández, que nos acompañan desde la Universidad Tecnológica de la Mixteca
y nos van a presentar a continuación el tema explorando la dimensión fractal de la porosidad de la dentina humana como posible método de caracterización en la odontología. Adelante, por favor. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, les presentaré un tema de un trabajo de investigación de tipo exploratorio, como ya he mencionado. Este se titula Explorando la dimensión fractal de la porosidad de la dentina humana como un posible método de aplicación en la odontología. Bueno, el contenido de esta presentación estará conformada por una breve introducción, parte del desarrollo de lo que fue este trabajo, resultados y discusiones, y las conclusiones y finalmente las referencias. Como bien sabido, la naturaleza está conformada por diversas estructuras que en su mayoría son modeladas con la geometría euclidiana. Sin embargo, muchas de estas formas ser tan complejas, irregulares y fragmentadas que presentan no solo un grado más alto, sino un nivel de complejidad completamente diferente en comparación con las aproximaciones euclidianas. Es a partir de este problema que surge una nueva geometría de la naturaleza conocida como la geometría fractal. En 1975, Benoit Mandelbrot acuñó el término fractal, que se deriva del latín fractus, que significa roto o fragmentado. En la naturaleza existen dos tipos de fractales, los fractales matemáticos y los fractales naturales. Los fractales matemáticos son objetos geométricos que son fractales en todo el rango de escala, y los fractales naturales o fractales son objetos geométricos que son fractales solo hasta cierto límite de escala. Algunas de las propiedades más importantes de estos es la dimensión entera, la autosimilaridad y la autoafinidad. En cuestión de la dimensión, esta asume que las cantidades no varían arbitrariamente, sino que están relacionadas por una ley de potencia que nos permite calcular una cantidad a partir de la otra. En la ecuación 1 se puede observar la ecuación fundamental de la geometría fractal, la cual fue acuñada por Mandelbrot, donde n representa el número de segmentos necesarios que describe el objeto, lambda el tamaño del segmento, d la dimensión fractal y la constante es una generalización ya sea de longitud, área o volumen. Además, la dimensión fractal cuantifica cómo cambia el tamaño de un conjunto fractal con escalas de observación decrecientes. Cabe mencionar que la dimensión fractal puede tomar valores entre los límites de las dimensiones topológicas enteras. El término autosimilaridad tiene su fundamento en los conceptos de similitud o transformación de similaridad. La transformación de similaridad consiste en el proceso de generar una copia similar de un objeto cualquiera a una escala diferente. Un ejemplo de este se puede observar en la siguiente figura, donde se muestra el fractal matemático, específicamente el triángulo de Sierpinski, del cual si se toma una pequeña parte de este y se aumenta por un factor de escalamiento, se observa que se obtiene una geometría muy parecida a la del objeto original. Nuevamente, si se repite este proceso y se toma una pequeña parte de la reducción, este posiblemente aumente y se observa la misma figura. El término autoafinidad consiste, para en el caso de fractales autosimilares, su transformación es de forma isotrópica, lo que significa que la geometría aumenta de manera uniforme en todas las direcciones en todas las direcciones espaciales. Un ejemplo de este se puede observar en la siguiente figura, en el cual se muestra un fractal autoafín, la construcción de un fractal autoafín donde el inciso A y el inciso B son los primeros pasos para construir el fractal autoafín del inciso C, del cual si se toma una pequeña parte de este y se aumenta por un factor de escalamiento, se observa que se obtiene una geometría muy parecida a la del inciso C, del cual se superpondrá si se rescata anisotrópicamente. En cuestión en el estudio de los medios porosos, algunas de las aplicaciones de la geometría fractal es en cuestión de la modelación de matrices de poros de estructuras trabeculares, penetración de materiales de impresión elastoméricos en túbulos dentinarios, así como indicadores de diagnósticos complementarios para la caracterización, para la disminución de la densidad de la masa ósea.
Otro aspecto a considerar dentro de este trabajo es un poco de conocimiento sobre lo que es la anatomía dental. En este caso, que de acuerdo a sus funciones, estos son clasificados por incisivos, caninos, premolares y molares, y cada uno de estos elementos dentinarios está conformado por una corona y una raíz, de los cuales las características más importantes de estos son el esmalte y el complejo dentino-pulpar, el cual está conformado por la dentina y la pulpa. La pulpa es un tejido conectivo que ocupa la cavidad pulpar y está conformada por diversas células, de entre las cuales las más importantes son los odontoblastos, que son las encargadas de sintetizar la matriz orgánica de la dentina. De manera más profunda, la dentina es un tejido conectivo mineralizado poroso, la cual está conformada por túbulos o conductilos dentinarios. Dentro del interior de estos túbulos se lleva a cabo el proceso odontoblástico. Algunas de las propiedades físicas más importantes de la dentina es que presenta un color blanco amarillento, su composición química es aproximadamente 70% de materia inorgánica, principalmente cristales de apatita, un 12% de agua y 18% de materia orgánica. Es dura, elástica y permeable. El desarrollo de este trabajo consistió en 3 pasos. Primero, la obtención de las muestras y tratamiento de las piezas dentales, después el procesamiento de imágenes y la obtención de la dimensión fractal. Primero se recolectaron varias muestras dentales y después se les dio tratamiento de limpieza. Estas fueron sumergidas en 30 mililitros de cloro y pues, de 3 a 4 minutos. Después, para eliminar parte del material orgánico, fueron lavadas con un cepillo y nuevamente sumergidas en 30 mililitros de peróxido de hidrógeno. Después se realizó el corte de las muestras dentales. Con una cortadora Touchcut donde se extrajo la raíz y parte de la corona. Luego, para una reducción más uniforme, estas se llevaron a cabo en 2 pasos. Primero con una herramienta Dremel, donde se redujo lo que es el elemento dentinario desde la línea cervical hasta la parte media de la corona. Para darle un mejor grosor, las muestras fueron pulidas con abrasivos de carburo de silicio con granulación de 400, 600 y 1200. Y para eliminar el material orgánico del interior de los poros, estas fueron grabadas en ácido fosfórico al 30% por un periodo de 20 segundos. Posteriormente, estas muestras fueron colocadas en unos recipientes cerámicos y fueron sometidas a tratamiento térmico en un horno de secado a 35 grados Celsius por un periodo de 45 minutos. Después de esto, las muestras fueron enviadas para la obtención de las micrografías en el microscopio de barrido de electrones. Aquí se pueden observar algunas de las imágenes ya obtenidas, primero con el microscopio electrónico de barrido y después se les dio un tratamiento con el programa CorelDRAW para obtener imágenes donde únicamente se observan los poros. Después de que obtuvieron todas las imágenes, se les aplicó el método de conteo de cajas para obtener lo que es la dimensión fractal. El método de conteo de cajas se basa en un recuento de cuadros donde se toma una forma fractal y se cuenta el número de cuadros que toquen cualquier parte de esta forma y este paso se va repitiendo hasta n veces, teniendo en consideración que la longitud de la rejilla va disminuyendo en cada paso y que se conserva el factor de escalamiento. Una vez que se obtiene esos datos, se les aplica el logaritmo y los datos son graficados en un plano cartesiano. Como los datos se ven dispersos, a estos se hace uso del método de mínimos cuadrados para ajustar los puntos, de tal forma que se obtenga una recta ajustada como una pendiente conocida, la cual corresponde a la dimensión fractal. De los resultados que se obtuvieron, se observan algunas de las muestras femeninas. Olvidé mencionar que se observaron 5 muestras masculinas y una muestra femenina. En esta se puede observar las imágenes de la muestra femenina con de 1000 y 2000, de 2000 y de 3000 aumentos. En este se puede ver característicamente que de las imágenes que se obtiene, estas son muy parecidas a las de la imagen completa, lo que indica un posible prefractal. De las imágenes obtenidas de las muestras masculinas, que son las muestras M02, 01, M07, 01, M10, 01, M15, 01 y M17, 01, se puede observar característicamente que en la muestra M7 y M10 presentan una densa distribución de poros, en cambio la muestra M02 presenta una menor distribución de poros en comparación con la M7 y la M10, mientras que la M15
se puede observar característicamente que presenta una gran variación en la separación de los túbulos dentinarios o poros y también una variación en sus tamaños. Estos datos se obtuvieron de las dimensiones fractales obtenidas mediante el programa Fractal Analysis System. En esta se puede observar los valores de las dimensiones fractales obtenidas de 16, 29, 39, 43 y 48 años en muestras masculinas y 78 y una muestra dental femenina de 78 años. Como se puede observar, la dimensión fractal va disminuyendo conforme avanza el tiempo. Entonces, en la edad de 43 años se observó característicamente que se presenta la dimensión fractal más alta, mientras que en la edad de 48 años se logra observar que se obtiene la dimensión fractal más baja. Así, característicamente también se observa que los valores obtenidos de las dimensiones fractales mediante dos software que fueron Venua y Fractal Analysis System son muy similares con apenas una diferencia de 0.3, lo que indica un buen acuerdo entre los valores obtenidos de estos programas. También se muestran las siguientes gráficas de gráficas de regresión lineal que se obtuvieron mediante los datos proporcionados por el software Fractal Analysis System. En este se puede observar que la distribución de la dentina sigue un comportamiento lineal, asimismo una relación tipo ley de potencia y en consecuencia una distribución de tipo fractal. Finalmente, se graficaron los promedios de las dimensiones fractales en función del tiempo. En este se puede observar que en la edad de 16 años a 29 años la dimensión fractal disminuye, mientras que en la edad de 29 años a 43 años existe un crecimiento al tipo parabólico, el cual no se puede confirmar porque hace falta aumentar el número de análisis de datos. Y finalmente se observa que la dimensión fractal cae repentinamente en la edad de 48 años. Este comportamiento resulta ser significante porque describe parte del comportamiento de la estructura de la dentina en función del tiempo. A un lado se tiene una gráfica de la referencia 27, en donde menciona el comportamiento de la dentina, de la pulpa dental en función del tiempo. Y se puede observar que el comportamiento es muy parecido y esto fundamenta parte de los resultados que nosotros obtuvimos en este trabajo debido a que la pulpa es la que se encarga de entrar a los túbulos dentinarios y de formar la dentina. Bueno, las conclusiones a las que se llegaron permiten corroborar la propiedad estadística de la escala de los fractales naturales. Entonces se encontró que el análisis de la muestra femenina permitió la dimensión fractal coincide de manera notable en las tres resoluciones empleadas. En el caso de las muestras masculinas, el comportamiento lineal de las gráficas, en todos los casos, confirma que la distribución de poros en la dentina obedecen una distribución de tipo de ley de potencia, corroborando una vez más el carácter fractal y de este modo se justifica el uso de la geometría fractal en el trabajo. También se observa que las dimensiones fractales de las muestras dentales en función del tiempo se alejan de la dimensión 2, como se esperaba debido a la disminución del tamaño o número de túbulos con el paso de los años. Esto confirma la variación de la dimensión fractal en el tiempo. Y también se observó que las dimensiones fractales de las muestras dentales en función del tiempo se alejan de la dimensión 2, como se esperaba debido a la disminución del tamaño o número de túbulos con el paso de los años. Esto confirma la variación de la dimensión fractal. También poder establecer condiciones de salud en base a intervalos caracterizados por la dimensión fractal, es necesario el análisis de un número mayor de muestras y de un rango más amplio y controlado de edades para ambos géneros. Solo en este caso las suposiciones hechas en este trabajo podrán asegurarse y ya que estarán basadas en pruebas estadísticas que las respalden. Y finalmente mis referencias. Bueno, esto sería todo por mi parte y muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera, por esta participación y por la excelente ponencia. Vamos a dar paso en este momento entonces a la sesión de preguntas. Les recuerdo a la audiencia que es necesario que nos levanten la mano virtualmente. Al lado de su nombre pueden encontrar una opción en la lista de participantes que dice levantar la mano, para que nosotros podamos verlas y darles la palabra, ya que tenemos los micrófonos bloqueados y de otra forma no podrían abrirlo sin darles el permiso.
Entonces, si alguien gusta hacer alguna pregunta, este es el momento. Tenemos aquí una pregunta del maestro Jorge Luis que nos la pone en el chat y nos dice: me parece muy excelente trabajo. Quisiera saber, ¿cuál es la aplicación en la clínica de este método de dimensión fractal? Ok, muchas gracias. No, la mayor ocasión que esta es encontrar un intervalo en el cual se pueda distinguir una pieza dental sana de una córnea. Esa sería la mayor aplicación que se podría encontrar. Muchas gracias. Vamos a dar un poco más de tiempo por si existe alguna otra pregunta. Bueno, en este momento no tenemos ya más preguntas hacia ustedes. Voy a dar paso entonces a dar lectura a la constancia virtual que les vamos a otorgar. Y con esto finalizaríamos la presentación. A la letra la constancia dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación y el Comité Organizador, otorgan la presente constancia a Anadelia Santiago y Hugo Sánchez por la impartición de la ponencia técnica Obtención de la dimensión fractal de la porosidad de la dentina humana, en el Cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria, llevado a cabo el 28, 29 y 30 de octubre de 2020. Igualmente, la técnica al servicio de la patria, la constancia está firmada por nuestra coordinadora general, la doctora Mayra Antonio Cruz, y por el comité técnico, dirigido por la doctora Claudia Alejandra Hernández. Les agradecemos mucho su ponencia y su participación en este congreso, y les damos un fuerte aplauso. Por favor, quien guste puede activar su micrófono. Muchas gracias. Vamos a dar un momento de un break de 5 minutos, ya que la siguiente ponencia va a empezar en punto de las 10:40 de la mañana. Entonces voy a dar 5 minutos y regresamos con la última ponencia para cerrar la sesión. Ok, estamos de regreso. Vamos a dar paso a la última ponencia de este congreso para cerrar la sesión con broche de oro en esta sala número 2. A continuación, entonces, les presento a la maestra Sosa García Ingrid, al doctor Celis López Edmond y al doctor Ángel Juan Martínez García, que nos acompañan de la Universidad Veracruzana y en este momento nos van a presentar el tema Memoria a corto plazo después de una prueba Stroop alimentario en estudiantes de educación superior. Adelante, tienen la palabra. Bueno, muy buenos días. Agradezco por la presentación. El tema que les expondré a continuación forma parte del proyecto de doctorado que me encuentro desarrollando con el doctor Armando. Y bueno, este producto que voy a presentar también se obtuvo en paralelo con otros más productos que aún no han sido publicados. Esta es la forma en la que voy a presentar mi proyecto. Para comenzar, la memoria es un elemento complejo que requiere de diferentes procesos psicológicos y neurobiológicos indispensables para la conformación de asociaciones con ciertos acontecimientos, la cual se relaciona con el registro, la codificación, la organización de los datos obtenidos, asimismo de tareas cognitivas para la retención y el almacenamiento sostenido de estímulos. Se ha expresado que el sistema de memoria presenta diferentes componentes, como al respecto la memoria de trabajo, que es la capacidad
de mantener una información accesible para poder utilizarla mientras realizamos una tarea. Esta memoria es un tipo de memoria a corto plazo en la que interviene la corteza prefrontal, que se ubica en la lóbulo frontal del cerebro. Esta corteza prefrontal es el mando de control de las funciones ejecutivas y de esta manera, en una tarea, por ejemplo, que sería recordar una serie de palabras, requeriríamos de la memoria a corto plazo. Pero cuando a un individuo se le presenta una lista de palabras y se le pide inmediatamente que las mencione, se ha demostrado que, por un lado, podrá recordar las primeras palabras de la lista, demostrando un efecto de primacía, y por otra parte será capaz de recordar las últimas palabras, efecto de recencia. El primer efecto es por la memoria a largo plazo y el último por la memoria a corto plazo. Sin embargo, hay que recalcar aquí que existe un amplio rango de palabras, los cuales no entrarían en ninguno de ambos efectos, ¿no? Ok. Sin embargo, se esperaría que este proceso se viese interrumpido inmediatamente después de realizar una prueba que tenga estímulos importantes, como lo son los estímulos alimentarios. Este es un ejemplo de una prueba de truco atencional alimentaria, la cual mide la participación de otra función ejecutiva, como lo es el control inhibitorio, ante estos estímulos específicamente. Entonces, hemos registrado, al igual que la literatura, la deficiencia de ignorar estímulos a los que los individuos se encuentran familiarizados, como lo son los tacos en la población mexicana. A esta deficiencia en el control inhibitorio se le denomina sesgo atencional. Esto es importante ya que la evaluación de las funciones ejecutivas provee información de la conducta alimentaria. Entonces, esta conducta se define como toda acción o estrategia emitida por los organismos dirigida a la alimentación. Una persona debe ser capaz de ignorar los estímulos sobresogénicos a los cuales nos encontramos día a día expuestos, de manera independiente al estado psicológico en el que nos encontramos. De esta manera, nosotros realizamos la prueba en un Instituto Tecnológico Superior de Jalapa. En el turno sabatino encontramos la participación de las 4 carreras. Fueron 157 mujeres, 144 hombres, con un promedio de 23 años. En total, obtuvimos respuestas de 301 alumnos. Al principio de la prueba, se tomaron medidas de altura y masa corporal para calcular el índice de masa corporal. Se les pidió que contestaran una prueba computacional, la cual en un principio se conformaba por un estructo alimentario con una serie de palabras hipocalóricas, las cuales eran 12 palabras hipercalóricas y 12 palabras neutras, donde debían contestar en qué color se encontraba escrita la palabra. En este ejemplo, observamos la palabra se encontraba en el medio, debían hacer clic en la respuesta correcta, que era si se encontraban escritas en rojo, azul, verde o negro. Al finalizar la prueba, se les pedía que recordaran y escribieran 5 palabras dentro de la prueba y tenían únicamente 30 segundos y posteriormente el recuadro desaparecía de manera automática para continuar con el resto de las pruebas. Para finalizar, se realizó una prueba de estrés académico, la cual se conforma de 31 ítems y mide la intensidad del estrés, los factores estresantes, las reacciones y las estrategias de afrontamiento. Como análisis estadístico, realizamos modelos lineales generalizados, un diseño de ANOVA factorial para comparar a nivel género, índice de masa corporal y estrés entre los grupos de alumnos que participaron en el estudio. Como ya lo mencionaba en un principio, este es un estudio que se realizó en paralelo a otras pruebas. Y bueno, nosotros observamos que el estrés académico se encontraba en el 90% de los alumnos y que además este estrés se asociaba con el sesgo atencional a palabras hipercalóricas. Por eso comparamos estos niveles. Bueno, de manera interesante encontramos que de los 36 palabras de la prueba,
por los 301 alumnos que participaron, esperábamos 1.505 palabras que recordaran. Sin embargo, solamente obtuvimos 1.030 palabras escritas, de las cuales 688 eran aciertos. De los aciertos, el mayor porcentaje fueron de palabras hipocalóricas, un porcentaje equitativo pertenecía a las palabras neutras y el menor porcentaje a las palabras hipercalóricas. Por otra parte, las intrusiones, que son las palabras que copiaron o incluso fueron inventadas, correspondió a un porcentaje menor. Entonces, las intrusiones en las pruebas de memoria son denominadas confabulaciones simples. Este es un término que también incluye aquellas distorsiones ocasionales que aparecen cuando un sujeto es presionado para recordar palabras. En este contexto, los estudiantes muestran que el porcentaje de intrusiones es similar entre los estudiantes. Ante la presión de recordar las palabras después de una prueba Stroop, los alumnos ocuparon diversas estrategias que van desde la invención, la variación de las palabras e incluso copiaron aquellas palabras propias del software de la prueba, estrategias ya reportadas en estudiantes bajo estrés académico. Aquí, de manera semejante, observamos el porcentaje de aciertos e intrusiones dependiendo del número de palabras escritas en la prueba. Ya sea escribieron solamente una de las 5 que se les pedía, 2, 3, 4 o las 5. Entonces observamos en su mayoría son aciertos, un pequeño porcentaje de intrusiones. Por otro lado, en este gráfico observamos el porcentaje de palabras de alimentos hipocalóricos, hipercalóricos y palabras neutras dependiendo del número de aciertos. Entonces aquí observamos que el porcentaje de palabras hipocalóricas observadas fue mayor, seguido por las palabras neutras y un menor porcentaje de palabras hipercalóricas. La hipótesis refería que individuos con estrés y sesgo atencional a palabras hipocalóricas e hipercalóricas deberían recordarlas en mayor o menor medida después de realizar la prueba Stroop alimentaria. Sin embargo, el número de aciertos recordado por los estudiantes no se relacionan con el nivel de estrés. De manera interesante, aquí observamos la frecuencia en que fueron escritas las palabras dependiendo de su naturaleza. Entonces, para las palabras hipocalóricas, las más escritas fueron pera, manzana, té, neutras, escritorio, papel, pluma, e hipercalóricas, hamburguesa y hot dog. Aquí observamos que la palabra escritorio, papel y pera pertenecían al inicio de la lista de palabras, por lo tanto hacen referencia a la fase de primacía y a la memoria de largo plazo. Por otra parte, las palabras té y pluma pertenecían al final de la lista, por lo tanto hacen referencia al efecto de recensia, memoria a corto plazo. De manera interesante, también observamos que la palabra escritorio y la palabra papel, además de pertenecer a las palabras neutras, se repitieron en una prueba de ensayo del Stroop, que consistía de 3 palabras. Entonces, esto podría haber influido en la memoria de estas palabras, ya que las palabras que se encuentran en el tiempo en que se presentan las palabras a recordar o la longitud de estas influye en su memorización. Por otra parte, en este gráfico observamos los datos con significancia estadística, que son los valores promedios para el número de aciertos de palabras recordadas. En el primer caso, observamos que los hombres con un índice de masa corporal bajo tuvieron más aciertos y por otra parte las mujeres con obesidad son las que tuvieron más aciertos. En el caso de la segunda gráfica, observamos que las mujeres con obesidad recordaban más las palabras neutras. Entonces, estas fluctuaciones en la índole de las palabras recordadas entre géneros asociados en el índice de masa corporal muestra limitantes en esta función ejecutiva como memoria a corto plazo, lo cual hace evidente que la condición con o sin obesidad en las mujeres puede causar sesgo cognitivo, tal como lo indican para trastornos de la conducta alimentaria.
Como conclusiones, tenemos que el estudio demuestra que los estudiantes logran almacenar y recuperar cierta información requerida mediante mecanismos bien establecidos como lo son de primacía de recencia, asociados al índice de masa corporal, aunque no así con el estrés, lo cual podría variar en otras circunstancias como la época del semestre, por lo que se requieren estudios longitudinales. Las mujeres con índice de masa corporal alto tuvieron más aciertos y recordaron más palabras neutras en contraste a lo que se registró en los hombres. Esto demuestra la variación asociada del índice de masa corporal del estudiante con el control cognitivo y la recuperación de la información. Entonces, para finalizar, quisiera mencionar que nosotros realizamos un registro con nuestro mismo software en los estudiantes igual de nivel superior a inicios de la cuarentena. Esto porque, bueno, sabemos que es un estado de estrés al cual no nos habíamos estado pues exponiendo con anterioridad, y pues esto arrojó también resultados muy interesantes que esperamos exponer más adelante. Entonces, muchas gracias por la atención. Maestra Ingrid, muchas gracias por la excelente presentación. Sin duda, es un estudio más que demuestra que la hace cosas maravillosas. Y por supuesto, habrá mucho más que estudiar después de que termine esta pandemia y este tiempo de confinamiento. Vamos a dar paso ahora a la sesión de preguntas. Tengo aquí en la lista de participantes la mano levantada de Mireya Tetla. ¿Gusta hacer alguna pregunta? Vamos a habilitar su micrófono para que pueda participar. Tenemos aquí una pregunta, que esperamos la pregunta anterior, de Aura Cecilia Telles Barragán. Nos comenta, disculpe, ¿qué tanto afecta el seleccionar las palabras por memoria selectiva? Ok, bueno, en realidad no entiendo muy bien la pregunta, pero bueno, las palabras, no sé si la selección de nosotros la realizamos por una prueba piloto en la que tenían que estar asociados a alimentos hipercalóricos y hipocalóricos. Entonces les pedíamos a los alumnos del mismo nivel superior que anotaran cuáles palabras creían ellos que pertenecían a estos grupos. Y dentro de la prueba, la selección se hacía por el tipo o el color en el que se encontraban escritas las palabras. Muchas gracias por la respuesta. Ahora no sé si haya quedado un poquito más claro su pregunta, si hayan respondido. Mientras tanto, vamos a dar paso a la siguiente pregunta. Cecilia Rubí Jiménez Méndez nos pregunta, no entendí bien la relación que hay entre el IMC con la memoria. No sé si podría explicar. Ok, bueno, observamos que las mujeres con obesidad eran las que más recordaban las palabras. Por lo tanto, eso era sobre todo palabras hipocalóricas. Para realizar ahora sí que una asociación con el tipo de palabra deberían hacerse más estudios, ¿no? Pero bueno, esto abre paso a pensar que las mujeres también tienen un sesgo cognitivo, ¿no? La función ejecutiva no se está desarrollando de manera adecuada ante estas palabras. Entonces, bueno, adelantando un poco a los resultados que he obtenido en mi tesis, las mujeres también eran las que presentaban mayor estrés e incluso eran las que presentaban mayor sesgo cognitivo a palabras hipercalóricas como lo son los tacos. Entonces, esa es la relación con el índice de masa corporal que hemos encontrado. Interesante, maestra. Muchas gracias. Y de nada. Ok. Al parecer ya no tenemos más preguntas. No sé, Mireya, si quisieras intentar nuevamente con tu micrófono o si quisieras dejarnos
aquí en el chat tu pregunta para hacerla. Todavía tenemos unos minutitos. Igualmente, ahora nos comenta que muchas gracias y quedó clara la respuesta. Y también Celia nos responde que gracias al comentario. Aunque ya nos mandó Mireya su pregunta, nos comenta, interesante ponencia, ¿cómo se puede integrar a esta información a la sociedad? Bueno, nosotros estamos desarrollando ahora sí que varios artículos, pero bueno, una forma muy interesante que lo hemos integrado es el cómo la sociedad no puede ahora sí que mantenerse en las dietas, ¿no? Y es justamente por los sesgos atencionales a los que nosotros nos vemos todos los días presentes. Entonces, una dieta, por eso, pues muchas veces no es efectiva. Entonces, también hemos encontrado en la literatura que incluso este tipo de pruebas ayudan a la memoria y, bueno, a las funciones ejecutivas y por lo tanto a nuestra atención. Entonces, el prestar más atención a nuestros objetivos y no a los estímulos que son muy imponentes en nuestro, ahora sí que en nuestro cerebro, nos ayuda a, ahora sí, realizar dietas más efectivas. Muchas gracias, maestra. Te comenta también Mireya que muchas gracias. Vamos a dar paso entonces a cerrar la sesión. Voy a dar lectura a la letra de la constancia virtual que les vamos a hacer llegar para concluir la presentación. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación y el Comité Organizador otorgan la siguiente constancia a Ingrid Sosa García, Edmond Celis López, María Erika Ortega Herrera, Ángel Juan Sánchez García y Armando Jesús Martínez, por la impartición de la ponencia técnica Memoria a corto plazo después de una prueba Stroop alimentario en estudiantes de educación superior, en el 4º Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria, llevado a cabo del 28, 29 y 30 de octubre del 2020. La técnica al servicio de la patria, a nombre de la doctora Mayra Antonio Cruz, coordinadora general del evento, y de la doctora Claudia Alejandra Hernández, representante del comité técnico. Les agradecemos mucho la ponencia impartida y los conocimientos hacia la audiencia. Y les damos un fuerte aplauso, por favor. Y bueno, para finalizar, los invitamos a la conferencia magistral, que se va a llevar a cabo en la sala número 1. Está dirigida por la doctora Liliana Quintanar Vera. La conferencia lleva el nombre de Cobre y enfermedades neurodegenerativas, que se puede aprender desde la trinchera química. Muchas gracias por su participación a los ponentes y por la asistencia de la audiencia. Hasta luego.